puedes solucionarlo de manera física, pero vas a vivir en ese mundo, en la vanagloria, que tú lo puedes, que tú lo hiciste, pero nunca vas a poder solucionar el verdadero problema, o no lo vas a lograr entender. Siempre vas a estar tratando de solucionarlo tú. No rechazar la palabra de Dios es crecer espiritualmente para la gloria de Dios. ¿Por qué digo rechazar? No rechazar la palabra es algo importante en nuestras vidas. Porque de ahí depende que nosotros crezcamos espiritualmente y fortalecernos de fe. De tal manera que Dios nos pone pruebas. Es algo que sucede muy a menudo en cada persona. Porque cada persona viene con una naturaleza y un trasfondo de su vida diferente a cada una. Y Dios trata con cada persona de manera distinta para un crecimiento de fe. Un pequeño ejemplo, ustedes saben que mi padre ha fallecido hace poco tiempo, los hermanos, y entonces 11 años, bueno, prácticamente casi 12 años, casi 12 por faltaba un mes, mi padre estuvo postrado así en cama y todos los años tenía que yo levantarlo de su silla de ruedas, llevarlo a comer, entonces, y nuevamente cambiarle sus pañales, todas esas cosas. Pero 11 años haciendo esta situación, y en algún momento al principio yo preguntaba, pero ¿por qué le pasó esto a mi padre? Y mi padre era una persona que luchaba por las personas, no se enojaba, y si llegaba a enojarse, pues era una persona muy sensata en su pensamiento, no te gritaba, te aconsejaba, si le hacías daño, te sentaba y conversaba contigo y te explicaba por qué estabas de esa forma, qué pasaba en tu vida. Era una persona, les puedo decir en resumen, buena entre comillas. Entonces yo le preguntaba a Dios, cuando recién también yo empezaba el Evangelio, pero ¿por qué le pasa esto a él? ¿Por qué a nuestra familia? Y con los años, conforme iba creciendo espiritualmente, me daba cuenta de que mi familia estaba al borde, al borde de la destrucción, o sea, cada uno se iba a ir por su lado. Incluso yo quería salir de casa. Pero cuando sucedió ese problema familiar, todos nos unimos, comenzamos a ayudarnos, a ponernos horarios, atención a mi padre, y sin darnos cuenta, durante 11 años, fuimos tan unidos, y en esa unión, a veces yo les compartía la palabra de Dios, y yo iba creciendo espiritualmente. Llegué a un punto donde dije, Dios, si has permitido esto, es para poder yo entender que yo necesitaba, de alguna forma, recurrir a ti. En mis emociones me golpeó muy fuerte que mi padre se enfermara, pero yo en esa emoción, en esa tristeza, lo único que hice fue aferrarme a Dios, acercarme más a Dios, apegarme a Dios. Y solo a través de Cristo pude lograr entender eso. Entonces, hermanos, si no rechazamos la palabra de Dios, es crecer espiritualmente. Hoy le estoy agradecido a Dios porque puedo ver más claro el Evangelio. Ustedes, hermanos, algunos pues saben la base bíblica. Y la base es lo importante en nuestra vida. Si nosotros creamos un buen cimiento, un problema no nos va a mover, al contrario, va a hacer que nos acerquemos a la palabra de Dios. Y de esa forma le vamos a dar la gloria a Dios. José tuvo problemas. Y José fue uno de mis ejemplos. Seguir.
Amén. Disculpen, hermanos. El banco mucho llama y interrumpe mi llamada. Amén. Entonces, José tuvo problemas, pero jamás rechazó la palabra de Dios. Tuvo dificultades. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que le pasó a José? Y díganme a ustedes, hermanos, y me pueden responder si gustan en el audio, ¿José en algún momento rechazó la palabra de Dios o rechazó a Dios en una prueba que tuvo? No. A pesar de ser injustamente calificado y llevado a la cárcel, en ninguna manera. Jamás rechazó a Dios, ni negó su fe, ni le reclamó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos dejar de pensar en injusto. Cuando dejamos de hacer eso, ya estamos entendiendo o tratando de comprender el problema. Y de esta forma, ya no va a pasar de un problema a tratar de entender cómo sanamos nuestra vida. Nuestra vida va a tener una sanación y nosotros entendemos que el problema no es una maldición, sino una bendición. Amén, hermano. A ver, le invito a un hermano que quiera recitar 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Yo lo tengo. ¿Sí se escucha, hermano? Sí, ¿verdad? Sí, hermano. Dice la palabra de Dios así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo se convierte una bendición? Cuando comienzas a comprender que lo que te está pasando es para el buen propósito de Dios. Y debes estar siempre gozoso de que en cada problema, en cada circunstancia, Dios está contigo. Él no te deja ni te desampara. Debemos disfrutar de Emmanuel. Tanto que debemos de orar, de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y debemos tener la confianza plena que también nuestro sufrimiento sirve para el buen propósito de Dios. Romanos 8:28. Podemos ver en Romanos 8:28 que todas las cosas que pasan es para la gloria de Dios, para el buen propósito de Dios. Ser cristiano no quiere decir que no tendremos pruebas. Al contrario, vendrán pruebas para nuestro crecimiento de fe. A diferencia de la tentación, el cual es para decaer en la fe espiritualmente. Por tanto, si llegamos a entender el verdadero trasfondo del problema, nuestra mirada no tiene que separarse de Dios. Jamás. Al contrario, aférrate más a Él. Quizás pasen años, 1 año, 2 años, 3 años y no comprendas. Pero tienes que entender algo. Que no debes preguntarte el por qué, sino entender para qué Dios ha permitido que pase esto. ¿Cuál es su plan? Entonces, como tercer punto, solucionar mi problema de manera espiritual. A diferencia de solucionar mi problema de manera superficial, aquí, si nosotros llegamos a comprender, vamos a solucionar mi problema de manera espiritual. Y la solución es sencilla.
Solucionar nuestros problemas a través de Cristo es el mejor método para sanar nuestro estado emocional y espiritual. ¿Saben por qué a través de Cristo? Porque Cristo lo hizo todo. Cristo se llevó tu problema completamente, pasado, presente y futuro. Lo consumó todo en la cruz. Más que un problema físico, hay un problema espiritual del cual tenemos que alegrarnos, porque ya fuimos rescatados, solucionados y bendecidos por la gracia y misericordia. ¿De quién? De Dios. Cuando tengamos un problema o aflicciones, solo debemos recordar lo siguiente. Y es algo que también yo he aplicado en mi vida. Y lo aplico en cada circunstancia, incluso hasta cuando estoy molesto, cuando me enojo con cualquier cosa. Recuerdo todas estas cosas, porque las personas no se merecen ni aún mi enojo. Por causa del pecado original, ¿dónde estaba yo? Separado de Dios, en maldición, bajo el dominio de Satanás, en idolatría, amando las cosas del mundo, amando el dinero, amando todas las cosas que me ofrecieron. Y después, ¿qué pasó? Estaba yo a padecer eternamente en el infierno. Iba a padecer. Y no quedaba ahí, iba a heredarlo, mi problema, a los hijos. Si yo no podía solucionar este estado espiritual del pecado original, ¿de qué otra forma podía solucionar mis problemas en mi vida? El amigo no te iba a solucionar estos problemas. El dinero no te iba a solucionar estos problemas. Los viajes no te pueden solucionar estos problemas. Renunciar al trabajo jamás va a ayudarte a solucionar este problema. Estábamos acá. De tal manera que nosotros estábamos bajo la autoridad de Satanás. ¿Pero qué hizo Cristo? Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, somos perdonados, cambiados y renovados por causa de Cristo. ¿Y ahora qué somos? Ahora soy un hijo de Dios, porque me dio la potestad a través de Cristo. Creí en su palabra. El ciego creyó, estaba bajo la maldición, pero cuando llegó a Cristo, cuando llegó Jesús, ¿qué hizo? Manifestó su gloria para sanarlo y solucionar su problema. El ciego obedeció, porque en su interior entendió correctamente, comprendió. Imagínense aquellos que no reciben a Cristo, aquellos que no entienden cómo siguen viviendo. Entonces, nosotros, ahora soy bendecido por Dios, ahora soy salvo, soy libre del pecado original. Romanos 8:2, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del espíritu, porque la ley del un momento, estoy muy emocionado. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, he sido librado, dice. Ya me libró. Soy libre a través de Cristo. Jesús me abrió el camino para salvación como verdadero profeta. Me dio la libertad
como verdadero sacerdote. Y soy guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que tenemos el Espíritu mora en nosotros ahora, y libre de la autoridad de Satanás. Entonces, hermanos, Cristo cumplió esa función en nosotros, como verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Cuando tengamos un problema, recordemos y sanemos nuestro problema emocional, físico. Recordemos que es para la gloria de Dios. Un ejemplo, hermanos, ya para culminar, yo padezco, yo no sé si les he comentado, creo que sí, ¿no? Padezco en mi hombro un problema grave, pero a veces, muchas veces le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero cuando tuve un problema con una persona y me llené de cólera, yo decía, si yo tuviera más fuerza, hace rato incluso lo hubiese golpeado, incluso hasta matado con tanta ira que yo tengo, ¿no? Entonces, y justo me dolía mucho mi hombro en ese momento, y cuando llegué a casa, me latía muy fuerte el dolor, y en ese momento, al tocarme el hombro, simplemente dije, Señor, ¿qué hubiera pasado si le hubiese golpeado y matado? Estuviera en la cárcel, problemas económicos y tantas cosas. Comencé a responderme. Entonces dije, Señor, gracias por darme este problema en mi hombro, porque entendí que yo tenía una ira que no podía controlar. Y tú me ayudaste a entender que a través de este mal, que ya no podía, tenía que controlar mi ira porque ya no podía pelear. Un mal golpe, dijo el médico, ¿no? Y ya pues no la contaba. Entonces, con eso que tenía en mi mente, me quedé con lo del médico, pero cuando yo entendí espiritualmente, era para que no cometa algo que me pueda arrepentir. Y tener esa libertad tranquila y dominar mi ira a través de Cristo para podernos yo estar libre y proclamar el Evangelio. Ahora cada vez que me duele, pues al contrario, me acuerdo de Dios. Y una vez escuché el mensaje, ¿no? de Pablo, que tenía un aguijón. Señor, soy ese Pablo. Quizás no me ha sanado porque esto es necesario para que yo comprenda que que mi ira solo lo puedes controlar tú, Señor. Hermanos, todo problema, si lo comprendes de manera espiritual, le vas a dar la gloria a Dios y vas a solucionarlo de manera espiritual. Me siento que cada día sano mi problema en todas circunstancias, tanto como esposo, tanto como padre, como hijo, como hermano. Puedo verlo cada día de más espiritualmente. Y Dios nos fortalece, pero solo a través de las pruebas. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Hermanos, recordemos que el plan de Dios no es solo solucionar esos problemas en tu vida, sino haber solucionado ese problema espiritual en el que estabas. ¿Tú recuerdas esto, hermano? Todo problema que te venga a futuro no te va a zamaquear, no te va a mover. Al contrario, te vas a reír. Yo a veces problemas fuertes que me pasan, sí me río, pero me río en Cristo Jesús porque entiendo. A veces Satanás me quiere engañar. Por unos segundos me mueve, pero de ahí me acuerdo, digo, yo soy salvo, y si no tengo economía y muero de hambre, muero en Cristo Jesús. Y padezco por esto y muero en esto, a las finales, mi ganancia es Cristo.
Y me río, pues, ¿no? Me sonrío, me alegro, porque ya soy salvo. Y tengo esa conclusión, ¿no? En la conclusión, hermanos, lleguemos a esta conclusión todos. El por qué es centrarse en la causa de mis problemas y seguir sufriendo a largo plazo. No entender, cerrarme en esa causa que me ha pasado, un accidente, y ahí me centro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Llorar todos los días. Y vas a seguir sufriendo por buen tiempo, hasta que entiendes el para qué. Y el para qué es cuando trato de ver de manera espiritual lo que Dios está obrando en mi vida de fe. Cambiando el carácter, cambiando tu manera de ser, quizás tantas cosas que uno puede mejorar en la vida de fe. ¿Y sabe por qué? Es necesario que nosotros cambiemos para poder dar testimonio. El ciego dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Muchos se sorprendían. Imagínense, hermanos, ustedes como cristianos, sigan de enojados, sigan de renegón, sigan de peleando con el vecino, ¿no? Ustedes que han tenido un problema con un hermano en la iglesia, ya que no sea en la iglesia, sea en la calle, ustedes han venido a Cristo y siguen teniendo ese resentimiento con su hermano, o cuando digo hermano me refiero a una persona, ahí tanto en el trabajo, con los amigos, que les hizo algo, les hizo daño, y ustedes que guarden ese resentimiento y lo tengan permanente y ni le saluden o hablen mal de él, ¿ustedes creen que van a dar un buen testimonio de Cristo? No lo van a dar. Siguen en el porqué. Están centrados en su causa, en ese problema, porque cuando ustedes van a la iglesia, oran, alaban a Dios y todo, pero cuando se pasan con esa persona, siguen en ese problema y siguen sufriendo ustedes. Ellos no sufren. Sufres tú porque no entiendes el evangelio. No estás dando testimonio de Cristo. No has sanado, no has recordado que así como Él, tú estabas pasando por esa circunstancia, separado de Dios. Y si no estás separado de Dios, esa persona aún no ha entendido. Pero tú has recibido gracia el día de hoy para entender que no debes seguir en el por qué, sino en el para qué. Y verlo de manera espiritual. Y tu fe va a crecer. Al contrario, tu testimonio va a ser para la gloria de Dios. Porque Dios está permitiendo que tú crezcas espiritualmente. Cuando entendemos ahora el verdadero para qué vino Cristo, el verdadero para qué, ya pues hermano, ya Dios ya te ciñó de poder con todo ya. ¿Por qué? Porque lo único que va a salir de tu boca es Cristo. Entonces comprendemos que Jesús es nuestro Salvador y hemos recibido la gracia de Dios porque nos reveló la salvación y la verdadera sanidad a nuestras aflicciones y los problemas de nuestra vida. Hermano, cualquier problema que tengas, recuerda para qué vino Cristo. Ya no te acuerdes del para qué te está creciendo espiritualmente. Porque ya estás trascendiendo al verdadero para qué. ¿Para qué vino Cristo? Para salvarme, para solucionar este problema que estoy pasando. Entonces, Dios me salvó, he recibido gracia y la debo transmitir. Y este verdadero para qué lo comenzamos a transmitir, así como el ciego. Verdaderamente, para esto vino Cristo, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, confesó después. Les invito a leer toda la historia del ciego. Es bonita y nos habla cómo el verdadero para qué vino Cristo.
Hermanos, nuestra salvación y la verdadera sanidad a nuestras aflicciones y problemas de nuestra vida está solucionado en Cristo. Solo recurramos a Él, hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús, que se guarde esta palabra en nosotros y podamos aplicarlo a diario. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, Padre glorioso, te doy gracias el día de hoy por la bendición que has permitido que podamos escuchar tu palabra, que podamos comprender y entender que no debemos vivir en el porqué. Al contrario, si vivimos en el porqué, estamos en sufrimiento nuevamente, alejándonos de ti, no comprendiendo tu palabra. Que podamos entender el verdadero para qué. Trascender de un para qué al verdadero para qué. Un para qué es cuando yo comprendí que ya tú estás obrando en mi vida para crecer espiritualmente. Pero el verdadero para qué es cuando comprendí realmente que Cristo solucionó mis problemas, lo llevó en la cruz, lo quebrantó la autoridad de Satanás y a través de su resurrección me hizo salvo y libre. Quebrantó toda esa autoridad y esa potestad que yo estaba condenado, Padre glorioso. Y de esa forma trascender, Señor, para que de mis bocas, de nuestras bocas, pueda salir solo evangelio y darles testimonio a las personas que Cristo vive en mí, que Cristo me solucionó, me sanó verdaderamente de mis problemas. Una sanidad que sana todo problema. Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos si hemos caído, Señor, si hemos fracasado y no haberlo entendido. Pero hoy, Señor, hemos comprendido con tu palabra, así como el ciego entendió y obedeció, el día de hoy, Señor, que pueda entender y obedecerte y renovarme, lavarme, Señor, porque dice tu palabra que tú has venido a dar luz. Tú eres la luz del mundo. Señor, que no pase el día de hoy, Señor, sin que yo me ponga a analizar, a comprender que todo esto es para tu gloria. Todo problema o aflicción que pasa en mi vida es para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.